Decía que en la última clase nos quedamos viendo como a lo largo de la nefrona se iban produciendo diferentes funciones. La filtración, que tenía que ver con el corpúsculo renal, decíamos esa cápsula de Bowman en contacto con los capilares glomerulares. Luego en el túbulo proximal tenían lugar funciones de secreción y de reabsorción. En el asa descendente solamente se producía reabsorción, decíamos en el asa descendente se produce reabsorción de agua y en el asa ascendente reabsorción de iones. Y luego a nivel del túbulo distal, del túbulo colector, también tenían lugar. Va a copiar el enlace y me he vuelto a la clase anterior y digo, esto no es fisiología además. Luis, Sí. Bueno, hola, hola, hola. ya estás Es, aquí, ¿no? es que tenía problemas para meterme porque no me copiaba bien el enlace y me metió dos o Ah, tres veces en la clase anterior y digo, esto no es fisiología animal. vale. Bueno, pues ya estamos aquí, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues estaba diciendo que a lo largo de la nefrona pues, se realizaban diferentes funciones, ¿vale? La filtración solamente a nivel del corpúsculo renal, esa unión de la cápsula de Bowman con los capilares glomerulares. En el túbulo proximal, funciones de reabsorción y secreción. En el asa de Henle tenían lugares funciones solo de reabsorción. En el asa descendente, solamente reabsorción de agua. En el asa ascendente, reabsorción de iones. Y luego en el túbulo distal y túbulo colector otra vez funciones de reabsorción y secreción. Y nos quedamos hablando de esta diapositiva en concreto, de este mecanismo multiplicador a contracorriente. Que decíamos que en el asa de Henle, de un contenido de orina, de una orina primaria con la osmolaridad del plasma, esa orina era capaz de concentrarse al final del asa descendente, llegando a una osmolaridad máxima de 1200 milimoles, y luego era capaz de diluirse durante el asa ascendente hasta llegar a una osmolaridad por debajo incluso de la del plasma. Y eso era posible porque existían unos capilares, unos vasos que se llaman vasos rectos, que acompañaban ese asa de Henle en la misma dirección, pero en sentido contrario. Es decir, esos capilares comenzaba el asa de Henle con una molaridad igual a la del plasma y terminaba con una molaridad igual a la del plasma, pero a lo largo del vaso recto se van produciendo distintas molaridades del líquido plasmático. Y ello era debido porque cuando en el asa de Henle se estaba reabsorbiendo agua, es decir, el asa descendente de Henle reabsorbía agua, ese agua pasaba a los capilares y producía una dilución de esos capilares, mientras que cuando en el asa ascendente de Henle se estaba produciendo una, una reabsorción iónica, ¿vale? Una reabsorción iónica que estaba diluyendo el contenido de la nefrona, estaba al mismo tiempo aumentando la osmolaridad del plasma, porque esos iones eran reabsorbidos por el plasma. Pero al final estos fenómenos de dilución o de concentración de plasma y de nefrona llegan a que el capilar recupere la molaridad del plasma al final del trayecto por el asa de Henle y que en el asa de Henle el contenido de la orina tenga una menor osmolaridad que la del plasma a nivel de cuando ya entra en el túbulo distal, ¿vale? En el túbulo distal. Ese será el mecanismo multiplicador a contracorriente que explicábamos. Y había un momento en el que en la asa de Henle la molaridad de 1200 milimoles coincidía con la del plasma, de 1200 milimoles, ¿vale? En ese momento no se produce tránsito ni de agua ni de iones, que es en la base de la asa de Henle, y a nivel del plasma tampoco se trasvase de nada y coincide su molaridad, coincide la molaridad de ambos en la base de la sartén. Ese era el mecanismo multiplicador correspondiente, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre a nivel del túbulo distal y el túbulo colector. Hemos dicho que en el túbulo distal y el túbulo colector es donde se conforma ya la orina final, y esa orina final puede llegar desde una molaridad de 50 milimoles, es decir, una molaridad muy bajita, es decir, una orina muy diluida, hasta una orina muy concentrada, con una molaridad muy alta de 1200 milimoles. Y eso era responsabilidad del túbulo distal y del túbulo colector, que estaban regulados, ¿vale? Que estaban regulados. Con ellos se producían las funciones de reabsorción y la secreción, y estaban totalmente regulados. Y vamos a ver a lo largo de la clase de hoy por quiénes están regulados esas funciones de reabsorción y de secreción, que tienen que ver con el mantenimiento de la osmolaridad del plasma, con el mantenimiento de la homeostasis de nuestro cuerpo, ¿vale? Que es lo que finalmente nosotros entendemos que tiene que funcionar nuestro cuerpo.
mantenerse en condiciones de homeostasis. Entonces, ¿qué ocurre a nivel de túbulo colector y túbulo distal? En principio, el túbulo distal y el túbulo colector son impermeables al agua, quiere decir, no dejan salir agua, no dejan reabsorber. Para que se produzca la reabsorción del agua a nivel de túbulo distal y túbulo colector, existe lo que se denomina unos canales de agua que están enclaustrados en unas vesículas citoplasmáticas que se encuentran en el interior del túbulo distal y del túbulo colector, ¿vale? Se encuentran esas vesículas, esos canales de agua en esas vesículas citoplasmáticas, y es necesario situar esos canales, esas vesículas, esos canales de agua en la membrana apical de las células para que se produzca la reabsorción de agua, es decir, la entrada de agua desde la luz hacia las células y la salida de agua hacia el capilar. Es necesario, por tanto, que se sitúen esos canales de agua. Esos canales de agua se llaman acuaporinas. Se llaman acuaporinas, en concreto en la isoforma 2. Existen. Manolo, yo lo siento, no sé cómo hacerlo para que me escuchéis mejor. Ya, bueno, igual. Es que no sé cómo, ya no escucha, pero yo no sé cómo hacerlo. Me voy a aproximar un poquito más. Yo creo que ahora mismo con el tono que estás hablando se escucha bien, al menos yo lo escucho bien, no sé si... Bueno, Vamos. hay problemillas, ¿no? Lo único que no sé si a los demás les pasa, que lo pregunto para ver si es fallo mío, es que veo las diapositivas muy pequeñitas. Vale, la veis un poquito más grande. Vale. Cierto, sí, yo la veo súper enana. Ahí, ¿la veis un poquito más grande? Sí, ahora sí. Venga, vale. Pues estaba diciendo que a nivel de túbulo distal y túbulo colector es donde se conforma la orina definitiva, por funciones de reabsorción y secreción que están reguladas. Y estaba diciendo que realmente esos canales son, o sea, esos túbulos distal y túbulo colector son impermeables al agua. Para que se produzca reabsorción de agua a nivel de túbulo distal y túbulo colector, tienen que ponerse unos canales de agua que se denominan, están secuestrados en una vesícula citoplasmática en el interior de las células de la nefrona, están secuestrados y a determinada orden esos canales de agua son capaces de situarse sobre la membrana apical de la célula de manera que se reabsorba agua hacia los capilares sanguíneos. Esos canales de agua se denominan acuaporinas, en concreto la isoforma 2, porque hay acuaporinas, también hay isoformas distintas. La acuaporina 2, la que se instala como canal de agua en esa membrana apical de la célula, de manera que permite la reabsorción de agua hacia el capilar, ¿vale? Esas acuaporinas 2 se sitúan sobre la membrana cuando se le da determinada orden. ¿Quién es la encargada de producir esa orden? La hormona antidiurética. No me dejáis la clase, porfa. Luego se le dejáis los apuntes. Vamos a ver. La hormona antidiurética o vasopresina, ¿vale? Que es una hormona que se elimina a nivel de la neurohipófisis. Una hormona de la neurohipófisis. A nivel de la neurohipófisis se libera esta hormona antidiurética o vasopresina, se sitúa sobre la membrana vasolateral de las células, ¿vale? De las células del túbulo distal, túbulo colector, dispara una serie de segundos mensajeros entre los que está el AMP cíclico y finalmente hace que esas vesículas citoplasmáticas se dirijan hacia la membrana apical, situando por exocitosis esos canales de agua sobre esa membrana apical y permitiendo la reabsorción de agua, ¿vale? Por tanto, no existe reabsorción de agua a nivel de túbulo distal ni de túbulo colector, a no ser que esos canales de agua se sitúen sobre la membrana apical de la célula. Para que esos canales de agua se sitúen sobre esa membrana apical, tiene que liberarse a nivel de neurohipófisis hormona antidiurética, ADH o vasopresina, ¿vale? Luego veremos cuáles son los mecanismos que permiten la liberación de vasopresina u hormona antidiurética. Begoña, ¿puedes repetirlo un poco más despacio que...? Pero si estoy repitiendo siempre lo mismo, lo repito Es que... Venga, lo repito otra vez. A nivel de túbulo distal entra una orina por debajo de la osmolaridad del plasma, ¿vale? Y a lo largo del túbulo distal y el túbulo colector, esa orina se va a concentrar o se va a diluir, ¿vale? Dependiendo de las necesidades de homeostasis de nuestro organismo. Entonces, digo que túbulo distal y túbulo colector son impermeables al agua, no dejan reabsorber agua. Para ello necesitan que unos canales de agua que se encuentran en el interior de las vesículas citoplasmáticas que hay en las células, pero que están allí, no tienen función, y que se denominan acuaporinas 2, necesitan situarse
sobre la membrana apical, que está en contacto con la luz de la nefrona, ¿vale? Sobre la membrana apical, para permitir el paso de agua a través de la célula hacia el capilar. ¿Quiénes dan la orden a esas vesículas citoplasmáticas para que lleven esos canales a la membrana apical y se sitúen en la membrana apical? La hormona antidiurética o vasopresina. Es una hormona que se libera a nivel de neurohipófisis, ¿vale? Se libera a nivel de neurohipófisis. Entonces, esa hormona se sitúa sobre la cara vasolateral de la célula, tiene allí su receptor, ¿vale? Y con segundos mensajeros da una señal a las vesículas citoplasmáticas y se dirigen hacia la membrana apical y sitúan esos canales de agua para permitir la reabsorción. De manera que si no, y esto es cuestión de lógica, si no hay hormona antidiurética o vasopresina, no habrá canales de agua, no habrá reabsorción de agua. Por tanto, la osmolaridad del agua, la osmolaridad de la orina será de 100 a 50 milimoles, porque no hay reabsorción de agua, será una orina diluida. Si hay reabsorción de agua, y dependiendo del número de canales que se sitúen sobre la membrana apical, que depende también de la concentración de hormona antidiurética o vasopresina que se libere, ¿vale? Todo depende de la concentración de hormona, habrá más o menos canales. Si ya hay reabsorción de agua, nuestra osmolaridad de la orina finalmente puede llegar a menos de 50 milimoles, que es el máximo de molaridad de la orina a la que se puede llegar, porque hay reabsorción de agua, por tanto hay concentración de la orina, ¿vale? Esos son función de la hormona antidiurética o vasopresina. No digo el estímulo que dispara la liberación, porque lo digo más adelante, ¿vale? Entonces, la hormona antidiurética de vasopresina lo que hace es aumentar la aquaporina en el túbulo, ¿correcto? No, aumentar no. Es que si no hay vasopresina o hormona antidiurética, no hay aquaporinas. La señal tiene que existir para que ya se pongan aquaporinas. ¿Cuántas se ponen? Dependiendo de cuánta hormona tengamos, de cuánta hormona llegue según a su receptor, ¿vale? Es decir, el control está, son impermeables al agua, son impermeables al agua, a no ser que situemos aquaporinas. La señal para situar esta aquaporina viene de la hormona antidiurética o vasopresina, y como en todas las funciones, dependiendo de la concentración de esa hormona y dependiendo de la concentración de hormonas que son a su receptor, tendremos más aquaporinas o menos aquaporinas situadas en la membrana apical. Pero si no hay liberación, no hay aquaporinas y ambos tubos son impermeables al agua, no permiten la reabsorción de agua. ¿De acuerdo? Vale. ¿Puedes repetir lo último? Si no hay aquaporina, perdón. Si no hay reabsorción de agua, son impermeables al agua. Vale, entonces. Si no hay nada, no hay nada. ¿Vale? La hormona es la que controla. ¿De acuerdo? Venga, la siguiente diapositiva es sencilla en el sentido de que, lógicamente, todas estas funciones de reabsorción y secreción que estamos hablando tienen lugar porque hay unos canales que permiten la reabsorción y la secreción de sustancias, ¿vale? Simplemente es que esto es cuestión de lógica. Si la reabsorción y la secreción de sustancias, pues irá, igual que hemos dicho, la situación de la aquaporina irá directamente relacionado con la cantidad de receptores que estén abiertos, ¿vale? Y la cantidad de receptores a los que se unen la sustancia, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la máxima velocidad de transporte tanto para la reabsorción como para la secreción de sustancias? Pues que haya los máximos transportadores abiertos en la membrana y estén llenos con la sustancia, ¿no? Estén todos copados con la sustancia y estén todos trabajando. Entonces, cuando todos los receptores de una determinada sustancia están llenos, es lo que se llama que ese receptor está saturado y es la máxima velocidad de transporte que nos podemos encontrar. La máxima velocidad de transporte, pues cuando la hemoglobina, ¿cuál es la máxima velocidad de transporte? Pues cuando la hemoglobina tiene, todas las hemoglobinas tienen sus 4 enlaces llenos de oxígeno. Pues aquí igual, ¿cuál es la máxima velocidad de transporte del ion X? Pues cuando todos los canales están abiertos y todos los canales están ocupados, que se llama saturación del canal, ¿vale? Saturación del receptor. Eso es lo que nos dice esta diapositiva. Pero nos dice algo más. Yo siempre os había dicho que el Clarence o lo que llamábamos la tasa de filtración glomerular de la creatinina, hablábamos de Clarence, que era igual a la tasa de filtración glomerular de la creatinina, era importante conocerlo porque gracias a eso, gracias a esa tasa de filtración glomerular que coincidía con el Clarence de creatinina, repito, ¿vale? Gracias a eso nosotros podemos saber si al final del tubo colector la orina que se nos ha formado secreta
sustancia o reabsorbe determinada sustancia. Y con eso podemos saber la funcionalidad de nuestro riñón, ¿vale? Y si el riñón funciona, pues a lo mejor el problema está en otro sitio. Lo vais a entender perfectamente si os digo. Esta es la fórmula del Clarence, lo que pasa es que la tasa de filtración glomerular en este caso coincide, quitarlo de la fórmula de abajo, quitar, reabsorbir y secretada. Esa es la fórmula del Clarence, ¿vale? Esa es la fórmula del Clarence, normal de una sustancia. Clarada de una sustancia, que es si la sustancia ha sido, de cuánto plasma ha sido eliminada esa sustancia, ¿vale? Clarence. Poner en vez de reabsorbir y de secretada, ponéis Clarence, ¿vale? Lo que pasa es que en el caso de la creatinina coincide con la tasa de filtración glomerular, ¿vale? Pues entonces, una vez que conocemos la tasa de filtración glomerular, podemos conocer si una sustancia es reabsorbida o secretada, es decir, el Clarence de la sustancia, si es reabsorbida o secretada. Nos da una definición de si es reabsorbida y secretada. ¿Por qué? Porque si multiplicamos la tasa de filtración glomerular con la concentración plasmática de esa sustancia, podemos saber cuánta cantidad de esa sustancia se filtra. Y si a eso le restamos la cantidad de sustancia que se elimina a través de la orina por el volumen de orina eliminado, ¿vale? Y esto es positivo, quiere decir que hay más sustancia de la que se elimina y por tanto la sustancia estará reabsorbida. Si por el contrario, fijáis en la fórmula de la derecha, veis que tienen los términos al revés, porque ahora la concentración en orina de la sustancia es superior a la concentración en orina de la que llega a filtrarse. Por tanto, ha habido una secreción de esa sustancia a lo largo del tubo. Y esto lo vais a entender perfectamente si hablamos de esto, que me parece una gráfica muy complicada, pero realmente está referida a la glucosa. Y la glucosa en condiciones normales y en condiciones de diabetes. Ya sabemos que en el único caso en el que se produce la eliminación de más glucosa a través de la orina, ¿vale? La glucosa se reabsorbe, excepto en el caso que haya... en la primera gráfica lo que tenéis es que la proporción de glucosa que se reabsorbe, pues evidentemente tiene que ver con el transportador, es decir, la glucosa se va filtrando y se va reabsorbiendo, secretando, dependiendo de sus transportadores, ¿vale? Cuando llega al transporte máximo, a la velocidad de saturación, que llega a ese transporte máximo, ya la glucosa no es capaz de ser reabsorbida, ¿vale? No es capaz de ser reabsorbida. ¿Cuál es el transporte máximo de la glucosa? Es de 375 miligramos en 100 mililitros de plasma. Esa es la máxima glucosa que se puede reabsorber, 375 miligramos por 100 mililitros de plasma. La máxima glucosa que se puede reabsorber. Sabemos que la glucemia es alrededor de 100 miligramos por 100 mililitros de plasma. Es la glucemia normal, la concentración de glucosa en sangre, la que debe haber de forma normal. Aunque dependiendo de la edad del paciente se puede considerar entre 100 y 200, ¿vale? El transportador, la velocidad máxima de reabsorción es de 375. Por tanto, en la tercera diapositiva, la tercera gráfica, lo que te dice es que todo lo que sobrepase los 375 tiene que ser excretado a través de la orina, ¿vale? Eso es lo que te dice. Entonces, tú aplicando, si hay una excreción en glucosa en la orina y la función renal, tú le aplicas el Clarence y esa sustancia y la función renal es adecuada, es decir, esa orina está reabsorbiendo glucosa hasta los 375 miligramos por 100 mililitros de orina, nuestra función renal está normal, ¿vale? Pero aunque se está excretando glucosa, ¿por qué se está excretando? Porque existe una diabetes, existe una mayor glucemia en sangre de la permitida, ¿vale? Si nuestro riñón no es capaz de reabsorber 370 miligramos por 100 mililitros de plasma, significa que es nuestro riñón el que está fallando, ¿vale? Por eso es importante conocer la función renal y conocer si el problema está en el riñón o el problema, si en caso en que la Clarence todo estuviera de forma adecuada, el problema no está en el riñón, el problema está en otro sitio. El problema está en otro sitio. Y entonces es que tenemos un problema de diabetes. Bien primaria, pues porque no secretamos insulina, bien secundaria porque nuestra insulina no responda, ¿vale? Los receptores estén copados o estén defectuosos los receptores de insulina. Bien sea una cosa, sea en otra, pero somos diabéticos. Nuestro riñón está funcionando de manera correcta. Por eso es necesario conocer
el clarante de las distintas sustancias para saber si en su camino se resuelve o se secreta de forma normal y natural. Y eso es una comprobación de la función renal, ¿vale? Vamos ya a ver cómo se regula nuestro riñón. Nuestro riñón responde, vamos a pasar un poquito esta diapositiva porque viene más clara mucho después. Nuestro riñón responde a cambios en sodio, cambios en potasio, cambios en la presión sanguínea y cambios en la osmolaridad. ¿Vale? Responde a cambios de sodio, cambios de potasio, cambios de la osmolaridad sanguínea y cambios de la presión. ¿Vale? De la presión sanguínea, ¿vale? A todo eso responde nuestro riñón. Y cambios también en la bulimia, ¿vale? En la cantidad de... Y ya veréis que está todo relacionado. Sodio, potasio, líquido, presión sanguínea, osmolaridad, ¿vale? Esos 5 factores son a los que responde nuestro riñón y los que van a llevar la regulación renal, ¿vale? La primera función que describimos en nuestro riñón es la de filtración, ¿vale? La primera función es la de filtración a través de ese corpúsculo renal, de esos capilares glomerulares hacia la cápsula de Goldman, lo que llamamos el corpúsculo renal. Yo sé que esto lo habéis visto con rosa y la única manera de controlar el flujo renal es produciendo vasoconstricción o vasodilatación de la arteriola aferente o eferente. De manera que si producimos una vasoconstricción de la arteriola aferente, estaremos disminuyendo el flujo renal. Si por el contrario producimos una vasodilatación de esa arteriola aferente, estaremos produciendo un aumento del flujo renal. Lo mismo ocurre con la arteriola eferente, que también puede controlar el flujo, aunque menos, ¿vale? Si producimos una vasoconstricción de esa arteriola eferente, estamos aumentando el flujo renal. Si producimos una vasodilatación de la arteriola eferente, estaremos disminuyendo el flujo renal. Esto es muy sencillo. La sangre se va, como todos los líquidos, hacia donde tiene mejor camino, hacia el camino más ancho. Si yo aumento la arteriola eferente, mi sangre preferirá irse hacia la arteriola eferente antes que filtrarse. Si yo disminuyo la arteriola eferente, mi sangre preferirá filtrarse antes que irse a la arteriola eferente. Y con la arteriola eferente, pues no pasa lo mismo. Si mi sangre aquí está constreñida, es decir, pasa menos líquido, pues tendré, si en la arteriola eferente hay una vasoconstricción, tendré menos filtración. Pero si pasa más líquido porque hay una vasodilatación, pues tendré una mayor filtración, ¿vale? Entonces, controlando el diámetro de las arteriolas aferente y eferente, nosotros podemos controlar el flujo renal y por tanto podemos controlar la primera de las funciones, que es la filtración renal. Vamos a ver cómo la controlamos. Bueno, esto es lo que os he dicho antes, vamos a ver cómo controlamos esa función renal y la controlamos a través de 2 regulaciones, la regulación miogénica y la retracción tubuloglomerular, ¿vale? Vamos a ver en qué consiste la regulación miogénica. La regulación miogénica consiste en que cuando hay una disminución de la presión sanguínea, ¿vale? A nivel sistémico, es porque se está eliminando gran cantidad de líquido a nivel de... Es decir, la arteriola aferente está recibiendo gran cantidad de líquido para filtrar, ¿vale? Hay una gran cantidad de filtrado y eso está haciendo que disminuya la presión sanguínea. Entonces, esa arteriola aferente que está recibiendo gran cantidad de filtrado está muy estirada, ¿vale? Está muy estirada porque tiene una presión muy grande. Ese estiramiento de las células de las células endoteliales de la arteriola provoca una despolarización, porque produce una apertura de canales y una despolarización, que provoca por sí misma una vasoconstricción a nivel de arteriola aferente y por tanto disminuye la concentración de filtrado para aumentar la presión sanguínea. Por tanto, cualquier disminución de presión sanguínea es porque hay una gran eliminación, hay una gran cantidad de líquido a nivel del riñón que se está drenando. Por tanto, esa arteriola aferente está ensanchada, están apretando ese líquido contra las células, están produciendo un estiramiento celular. Ese estiramiento celular produce despolarización y vasoconstricción para aumentar la presión sanguínea. Reflejo miogénico, ¿vale? Miogénico, que produce la vasoconstricción de la arteriola aferente. Otro fenómeno que regula a nivel del filtrado es la retracción tubuloglomerular, el segundo de los que tenéis descrito. Entonces, fijaros en la primera diapositiva de la izquierda, en la que yo decía que la disposición de la neurona no era como la dibujaban, sino que la neurona tenía su asa ascendente doblada sobre el asa descendente, de manera que coincidía en la luz del túbulo,
del asa ascendente coincidía con las arteriolas aferentes, es lo que tenía ahí. Y existe una serie de células que relacionan esa asa con las arteriolas, que son todas esas celulitas que tenéis dibujadas en rojo, que es el aparato yuxtaglomerular, ¿vale? Ese aparato yuxtaglomerular. Entre ellas hay unas células, veis, que están muy cerca de la arteriola aferente y reciben un nombre especial que se llaman células granulares, ¿vale? Células granulares. Y esas células granulares tienen una función que es la liberación de una enzima que se denomina renina, ¿vale? Quedaros con que elimina renina para que sepáis luego dónde se produce, que se produce a nivel de esas células que acompañan a la arteriola aferente, que están rodeando a la arteriola aferente, que proceden de ese aparato yuxtaglomerular, de esas células. Sí. ¿Puedes repetir otra vez acerca de las células granulares, que me he quedado por ahí? Sí, repito. Vamos a ver, la disposición de la neurona es el asa BGL ascendente, coincide con la arteriola aferente y deferente, ¿vale? Coincide y está unido por una serie de células que se llaman células yuxtaglomerulares, que realmente todo ello recibe el nombre de mácula densa, ¿vale? Mácula densa. Dentro de esas células que veis ahí, que están dibujadas en rojito entre las dos arteriolas, hay unas células que están situadas muy cerquita de la arteriola aferente, ¿vale? Esas células se llaman células granulares. En concreto, de esas células de la mácula densa, de este aparato yuxtaglomerular que se llama completo, ¿vale? En concreto, esas células se llaman células granulares y lo que eliminan es una enzima que se denomina renina. Y te digo que te la quedes ahí porque ahora voy a hablar de ella, ¿vale? Pero no en este momento. En este momento no estoy hablando de eso, estoy hablando de la retroacción tubuloglomerular, ¿vale? Pero sí que te digo que esas células se llaman células granulares y eliminan una sustancia que se llama renina. Entonces, estamos hablando de filtración. ¿Qué pasa? Que cuando esta mácula densa recibe una señal por parte de la arteria aferente de que se está eliminando mucho sodio, ahora el kit de la cuestión no es que esté llegando mucho líquido filtrado, sino que ese líquido contiene mucho sodio, ¿vale? Contiene mucho sodio porque estamos eliminando gran cantidad de líquido con sodio y que resulta que el sodio atrae al agua. Entonces, cuando recibe la percepción de que hay mucho líquido con mucho sodio a nivel de la arteriola aferente, está recibiendo realmente la señal de que está habiendo un cambio de molaridad también del plasma, ¿vale? No solamente está habiendo una pérdida de líquido, una pérdida de volumen, sino que está habiendo una pérdida de molaridad porque estamos eliminando una cantidad de sodio. Entonces, esas células de la mácula densa eliminan ciertas sustancias paracrinas. Sabemos que sustancias paracrinas son aquellas que se eliminan por parte de la célula y ejercen su función cerca de la propia célula. Se eliminan sustancias paracrinas al plasma de la arteriola aferente. No se conoce muy bien cuáles son, pero se cree que son del tipo ACP, ácido nítrico, etc. Y esas células lo que hacen es producir vasoconstricción de la arteriola aferente. Es decir, el mecanismo miogénico que hemos hablado primero produce vasoconstricción porque la arteriola aferente está recibiendo gran cantidad de líquido para ser filtrado, cuando hay una disminución de la presión sistémica. Entonces produce vasoconstricción porque ese estiramiento celular produce despolarización de las células de vasoconstricción. Y el mecanismo túbulo-glomerular lo que percibe no es una disminución de líquido a nivel sistémico y por tanto un aumento de líquido a nivel renal, sino que percibe gran cantidad de sodio, ¿vale? Gran cantidad de sodio en ese líquido que es transportado por la arteriola aferente. Saben que el sodio, cuando se filtra, atrae agua, por tanto hay un problema de presión y un problema de osmolaridad, que es lo que detectan las células de la mácula densa. Ellas eliminan unas sustancias que son vasoconstrictoras del tipo de óxido nítrico, el ATP, y producen vasoconstricción de la arteriola aferente. O sea que el efecto de ambos mecanismos es la vasoconstricción de la arteriola aferente para limitar la filtración glomerular, para disminuir la filtración glomerular que nos permita recuperar tanto la osmolaridad como la presión sanguínea. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace, esos son los mecanismos, la regulación de la filtración, que actúa sobre la vasoconstricción de la arteriola aferente. Os he hablado de la renina, porque la renina, por otro mecanismo más complejo que vamos a ver a continuación, también produce vasoconstricción de la arteriola aferente. Y además hay otros mecanismos a nivel central también que producen también vasoconstricción a nivel sistémico también para aumentar la presión sanguínea. Esos vasoreceptores de presión también
perciben esa presión por medio del sistema nervioso simpático, producen vasoconstricción, produce un aumento del gasto cardíaco, es decir, todo encaminado, son mecanismos encaminados a recuperar el líquido, ¿vale? Pero a nivel renal, ¿vale? Sin hablar de mecanismos sistémicos, sino a nivel renal, la recuperación del líquido lo hacemos disminuyendo la filtración y lo hacemos a través de los dos mecanismos, la regulación miogénica y la retracción túbulo-glomerular. El estímulo para la regulación miogénica es la gran cantidad de líquido que llega a la arteriola aferente y el estímulo para la retracción túbulo-glomerular es la gran cantidad de sodio que llega a esa arteriola aferente, ¿vale? Y todo eso lo que hace es producir una vasoconstricción de esa arteriola y por tanto limitar o disminuir el filtrado para recuperar la función sanguínea, ¿vale? Entre los mecanismos sistémicos, que también vamos a ver a lo largo del resto, ¿no? Porque no nos los podemos olvidar, aunque a función a nivel del riñón lo que hacemos es ahora mismo disminuir el filtrado. Entre los mecanismos sistémicos, además de producirse una vasoconstricción, porque esos receptores han visto una disminución de la presión y producir un aumento del gasto cardíaco, también se produce liberación de ciertas sustancias, como por ejemplo la angiotensina, que es un vasoconstrictor, o en el caso de que lo que haya es un aumento de la presión sanguínea, pues sustancias vasodilatadoras como la prostaglandina. Es decir, que a nivel sistémico no estamos parados, a nivel sistémico estamos produciendo también, ¿vale? Lo que hemos visto en otros sistemas orgánicos, de ahí la integración de sistemas. Pero a nivel renal, ahora mismo lo que estamos haciendo es disminuir el filtrado mediante la vasoconstricción de la arteriola aferente, mecanismo producido por regulación miogénica o por retroacción túbulo-glomerular, que hemos explicado, ¿de acuerdo? Una pregunta. Yo Sí. no sé si lo entendí bien. O sea que lo que hacemos es disminuir el filtrado, porque si se filtrara todo el sodio, lo que haría sería absorber mucha agua, ¿no? Exactamente. Además de que, No, claro, si todo el sodio se filtrara, también se produciría pues, un aumento de la permeabilidad, pero a la vez el sodio por sí solo también está provocando una disminución de la osmolaridad a nivel plasmático. Es decir, cuando hay disminución de la presión, y hay eliminación de sodio, también estamos disminuyendo la osmolaridad, ¿vale? O sea que, digamos que el filtrado lo retenemos cuando vemos el sodio, no solamente porque así vamos a retener agua, sino porque también vamos a inhibir los cambios en la osmolaridad del plasma, porque el sodio contribuye a la osmolaridad. Si eliminamos gran cantidad, nuestro plasma tiene 135-145 miliequivalentes de sodio, ¿vale? Entonces, esa cantidad que la tenemos que mantener. Entonces, si eliminamos mucho sodio, provocamos que esté por debajo de los 135 miliequivalentes, por tanto, estamos produciendo una disminución de la osmolaridad, ¿vale? O sea, que no solamente estamos intentando retener agua, sino también intentando retener sodio. No sé si me entienden, que todo está como muy relacionado, ¿vale? vale, La vale. pongo chiquita porque necesito que veamos la diapositiva entera, ¿vale? Luego la pongo más grande. Begoña, yo tengo una preguntilla sobre la diapositiva anterior, ¿te la puedo preguntar? Claro. En la regulación miogénica, el aumento de la presión en la arteriola aferente, que es cuando se acumula una gran cantidad de líquido en lo que es la arteriola. Claro, porque tú ten en cuenta que a nivel sistémico se está produciendo una disminución de la presión, es decir, una disminución de la cantidad de líquido. ¿Por qué? Pues porque estamos eliminando mucho en riñón. Vale, vale. Entonces, a nivel de la arteriola aferente, no hay una disminución de presión, hay un aumento de presión en ella. En ella hay un aumento de presión porque estamos aumentando el filtrado. Entonces, lo que nos interesa es retener ese filtrado, ¿entiendes? Vale, gracias. Ten en cuenta también que la presión sistémica y la presión renal no coinciden, porque la presión renal al riñón va solamente un 20-25% de la volemia. Es que quiero que lo tengas también en cuenta, ¿vale? Que la presión sistémica y la presión renal son diferentes. ¿Me entiendes? ¿Quién ha hablado? Sí, que había cerrado el micrófono y no me había dado cuenta. Sí, pero eso, que no pensemos que las presiones sistémica y renal no son las mismas, porque al riñón solo va el 20-25% de la volemia, mientras que en el resto del cuerpo está funcionando el 100% de la volemia. Es como la presión pulmonar y la presión sistémica, no son iguales, ¿vale? La presión pulmonar es más bajita que la presión sistémica. Entonces, tener eso en cuenta, ¿vale? Que parece un poco raro que disminuye la presión sistémica y estamos hablando de un aumento de la presión renal, pero es que es así, porque hay un aumento de la presión renal porque se está eliminando a través del riñón, ¿vale? ¿Entendido? Vale. Es que todo cuerpo, las cosas no desaparecen, es porque van a algún sitio. Si aquí eliminamos,
es porque ha ido a algún sitio, ha aparecido en algún sitio, y en ese sitio es el riñón, ¿vale? Venga, el segundo sistema de control, mirad, aquí está ya la renina, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Mirar bien la diapositiva porque es sencilla, pero bueno. Vamos a ver, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, aunque pone ahí que responde a los cambios de presión sanguínea, responde a muchos cambios. Responde a los cambios de presión sanguínea, a los cambios de sodio, es decir, a la osmolaridad plasmática. Responde sobre todo a los cambios de sodio, a los cambios de presión y a los cambios de potasio. ¿Vale? A las tres cosas responde. La presión sanguínea, los cambios de sodio y el cambio de potasio. Porque el sodio está súper relacionado con el músculo, ¿vale? Súper relacionado. Entonces responde a todo. A cambios en sodio, a cambios en agua, es decir, a cambios en la presión y a cambios en potasio, sobre todo. También responde a cambios en la osmolaridad, por supuesto. Entonces, el que os han puesto de ejemplo es un cambio en la presión sanguínea. Pero saber que también responde también a los cambios de sodio y potasio. Vamos a ver cómo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenéis es que cualquier cambio en la presión sanguínea, es decir, una disminución de la presión sanguínea o una disminución de sodio, ¿vale? O una disminución de sodio va a provocar que las células granulares, esas que os decía que estaban alrededor de la arteriola aferente, liberen renina, esa enzima denominada renina, ¿vale? ¿Y qué hace la renina? Pues la renina, en el plasma viaja una proenzima que se llama angiotensinógeno. Proenzima porque termina en ógeno, como hemos visto antes en el digestivo. Entonces es una proenzima, no angiotensinógeno, que es producido por el hígado, ¿vale? Ese angiotensinógeno viaja en plasma. Y cuando hay renina, ese angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1. Esa angiotensina 1, sobre ella actúa la ACE, que es la enzima convertidora de angiotensina, que también viaja en el plasma, ¿vale? Sobre la angiotensina 1 se produce la función de la enzima convertidora de angiotensina, ¿vale? La enzima convertidora de angiotensina convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 tiene diferentes efectos. A nivel de arteriolas, y os la he nombrado, ¿vale? La angiotensina por sí sola es vasoconstrictora. Por tanto, en la arteriola aferente y en la aferente produce vasoconstricción, porque es una potente vasoconstrictor, por sí sola, la angiotensina 2. La angiotensina 2, sobre la arteriola aferente y eferente, provoca vasoconstricción y, por tanto, disminución del filtrado. ¿Vale? Perdón, sobre la arteriola deferente no provoca vasoconstricción, sobre la arteriola aferente nada más, ¿vale? Sobre la arteriola aferente provoca vasoconstricción. Esa angiotensina provoca vasoconstricción de la arteriola aferente y, por tanto, disminución del filtrado. A nivel cardiovascular, central, a nivel central, ¿vale? A nivel central, esa angiotensina también provoca una disminución de las arterias sistémicas, produce una vasoconstricción sistémica, todo ello encaminado a aumentar la presión sanguínea. Entonces, una vasoconstricción a nivel sistémico, porque es un potente vasoconstrictor. Aparte de que se está dando el aumento del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso simpático está provocando vasoconstricción y está provocando a su vez aumento del gasto cardíaco a nivel, porque los vasoreceptores están percibiendo esos cambios de presión sanguínea, ¿vale? A nivel del hipotálamo, esa angiotensina 2 actúa liberando vasopresina o hormona antidiurética, que se va a colocar, va a hacer que se coloquen las acuaporinas y se produzca reabsorción de agua a nivel de túbulo distal, túbulo colector, ¿vale? Por tanto, la angiotensina 2 también tiene un papel súper importante en la liberación de vasopresina u hormona antidiurética por parte del hipotálamo para producir la reabsorción de agua a nivel de túbulo distal y túbulo colector. Y además, a nivel del hipotálamo también se incrementa la sed y empezamos a beber, ¿vale? Y como es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, hemos dejado para el final lo que hace la angiotensina. Y es que la angiotensina 2, a nivel de glándula suprarrenal, provoca la liberación de una hormona esteroidea que se llama aldosterona, y esta aldosterona lo que hace es facilitar la reabsorción de sodio a nivel de túbulo distal, túbulo colector. Hemos dicho que ambos estaban regulados, ¿vale? Hemos visto cómo es la regulación del agua. Pues ahora también la aldosterona lo que hace es abrir los canales que permiten la reabsorción de sodio a nivel de túbulo distal y túbulo colector.
Y también tiene la posibilidad de colocar nuevos canales, ¿vale? Dependiendo de la intensidad de la respuesta que queramos, ¿vale? Lo primero que hace es abrir esos canales para que comience a entrar sólido en los capilares. Con todo ello, vamos recuperando la presión sanguínea y la osmolaridad sanguínea, ¿vale? Es decir, el sistema renina-angiotensina-aldosterona no solamente responde ante la presión, sino que también responde ante los cambios de sodio, ante los cambios de osmolaridad. Lo he dicho antes, la respuesta del sodio es muy potente. Cuando se ve que hay pérdida de sodio, a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona se libera aldosterona por parte de la glándula suprarrenal, que hace que se reabsorba sodio a nivel de túbulo distal y túbulo conector, permitiendo la recuperación de la osmolaridad del plasma y permitiendo, mediante la vasopresina, los sistemas de vasoconstricción, etcétera, ahorrar agua y permitiendo, por tanto, que se recupere también la presión sanguínea. ¿Qué tiene que ver con el potasio? Bueno, el potasio es porque el transportador de sodio hacia dentro del capilar transporta potasio desde el capilar hacia la luz de la nefrona. Por tanto, lo que es la hipopotasemia provoca que no haya reabsorción de sodio. La hipopotasemia del plasma provoca que no haya reabsorción de sodio. Sin embargo, cuando hay hiperpotasemia, ¿vale? Es una potente señal para el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque a la vez que se reabsorbe sodio se va a eliminar potasio. O sea que la hiperpotasemia también controla, os he dicho que es el sodio, bajo nivel de sodio, el alto nivel de potasio, porque ambos tienen respuestas contrarias, uno se reabsorbe y otro se secreta, ¿vale? En el mismo transportador, y también lo que es la osmolaridad y la volemia o presión sanguínea. Es decir, todos esos estímulos hacen que funcione el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Las células granulares responden liberando renina por el sodio. Por el mismo sistema que hemos visto antes de retracción túbulo, el mismo sistema de antes, ¿vale? Este de retracción túbulo glomerular, ¿vale? Ese sistema hace que a la vez que se liberan sustancias paracrinas, vasoconstrictoras, y que está influido sobre todo por el sodio, se libere también renina. O sea que la renina responde sobre todo al sodio, ¿vale? Es que este sistema responde sobre todo a la osmolaridad. El sistema renina, angiotensina, aldosterona responden al sodio, al potasio y también a la presión sanguínea, ¿vale? Porque la angiotensina tiene un papel en las tres, pero sobre todo la renina se libera por cambio en la percepción de sodio, ¿vale? Igual que se liberan las sustancias paracrinas que producen la vasoconstricción de la filtración. Vale. La hormona antidiurética ya la hemos visto antes. La señal para que se libere la hormona antidiurética es sobre todo la homorregulación, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo que os pone es la ingestión de sal en una comida. Ingestión copiosa de sal en una comida que hace que aumente la osmolaridad sanguínea. Bueno, pues la hormona antidiurética o vasopresina responde sobre todo a la osmolaridad. Indirectamente también a los otros fenómenos, es decir, siempre estamos respondiendo a los otros fenómenos porque el sodio atrae al agua, la angiotensina hace que se resuelva agua, la de que se resuelve sodio con la aldosterona, en fin, todos responden a todos los mecanismos, pero el mecanismo mayor para la liberación de vasopresina o hormona antidiurética es precisamente un aumento de la osmolaridad del plasma, es decir, tratamos de diluir el plasma. La hormona antidiurética o vasopresina lo que trata es de diluir ese plasma, no responde tanto a la presión sanguínea, sino más bien a la osmolaridad, pero todo está relacionado, que no sé si me entendéis, pero es que todo está relacionado. En cambio, la osmolaridad se puede producir bien porque ingieras más productos que produzcan osmolaridad, como el caso de la ingestión de sal, o porque tú pierdas agua, ¿vale? Ambas situaciones están incrementando la osmolaridad del plasma, pero responde sobre todo a incremento de la osmolaridad. Tenéis el ejemplo de la ingesta de sal. Entonces, la hormona antidiurética responde a todos esos mecanismos y produce pues la situación de los canales de agua para aumentar la reabsorción de agua a nivel de túbulo distal y túbulo conector, ¿vale? Y luego está otra hormona que tiene precisamente, es una hormona peptídica, ¿vale? Así como la aldosterona es una hormona tiroidea, esta es una hormona peptídica, es el péptido natriurético. Y lo hay de dos tipos, el auricular y el cerebral. El auricular se produce en las aurículas y el cerebral se produce tanto en el cerebro, pero también se ha visto que se produce en las células miocárdicas, ¿vale? O sea que el auricular y el cerebral se producen en el corazón. El auricular en la aurícula y el cerebral se produce en el miocárdico.
que pasa es que como también se liberaba en el cerebro, se llama péptido natriurético cerebral. Este péptido natriurético auricular y cerebral tiene es la función contraria, hace lo contrario al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, él lo que va a hacer es inhibir la permeabilidad de los túbulos distales y túbulos colectores a el sodio y al agua. Es decir, no va a permitir que ingrese sodio ni que ingrese agua, ¿vale? Entonces, ¿a qué responde? Pues a un incremento de la presión sanguínea. El incremento de la presión sanguínea hace que entre más sangre al corazón y por tanto se produzca estiramiento de las células auriculares y de las células de miocardio, de las células musculares de ambas estructuras. Ese estiramiento provoca la secreción de este péptido natriurético auricular y cerebral. Como hay un aumento de la presión sanguínea, tenemos que contrarrestar ese aumento. ¿Cómo lo hacemos? Pues ese péptido natriurético a nivel del hipotálamo hace que no se secrete vasopresina o hormona antidiurética para que no haya reabsorción de agua, que aumente la presión sanguínea. A nivel del riñón, ¿qué hace? Pues que no se secrete renina, para que no se pueda producir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, no se pueda producir filtración de sodio con filtración de agua, ¿vale? Sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también lo que hace es incrementar el flujo sanguíneo renal. Si no hay liberación de sustancias vasoconstrictoras que produzcan una vasoconstricción de la arteria aferente, pues lo que hace es aumentar el flujo renal. A nivel de la corteza de las glándulas suprarrenales, ¿qué hace? Pues disminuir la secreción de aldosterona para que no haya reabsorción de sodio. Y todo eso son mecanismos que están produciendo una disminución de la presión sanguínea. Es decir, el péptido natriurético atrial y auricular, péptido natriurético auricular y cerebral, lo que producen es el efecto contrario al sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo la no reabsorción de agua, la no reabsorción de sodio a nivel de túbulo distal y túbulo colector. Es decir, inhibiendo la producción de angiotensina 2, inhibiendo la producción de renina, y por tanto, si no se produce angiotensina 2, no hay producción de aldosterona, y produciendo la no liberación en el hipotálamo, en la neurohipófisis de vasopresina o hormona antidiurética. Produce, por tanto, el efecto contrario, que es, ante cualquier aumento de presión sanguínea, produce una disminución de presión sanguínea, inhibiendo la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua. Y la liberación de estos péptidos, que es inducida por el aumento de la presión sanguínea. Claro, al aumentar la presión sanguínea aumenta el volumen cardíaco, ¿vale? Aumenta el volumen que llega a las aurículas y a los ventrículos. Entonces se produce un estiramiento de esas células musculares, auriculares y miocárdicas que producen la liberación de este péptido. Este péptido se utiliza muchísimo para detectar los infartos, ¿vale? Y para detectar por insuficiencia cardíaca, el infarto por insuficiencia cardíaca, es decir, por un defecto en el que el corazón no puede bombear la gran cantidad de líquido que le llega a la insuficiencia cardíaca, ¿vale? No se detecta porque este péptido natriurético está aumentando. Entonces, en las insuficiencias cardíacas, este péptido natriurético está aumentando. Es la hormona que se detecta en los infartos por insuficiencia cardíaca. Y por último, bueno, pues llegamos ya a la excreción, ¿vale? A la excreción, que es la última de las funciones que se produce a nivel de túbulo colector. Ya sabemos que el túbulo colector elimina la pelvis renal, de la pelvis renal a la urétere y de la urétere a la vejiga urinaria, ¿vale? Aquí tenéis dibujada una vejiga urinaria, y la vejiga urinaria, que sepáis que tiene una capacidad de almacenamiento importante, ¿no? De orina. Hasta 350 mililitros se almacenan sin problema en la vejiga urinaria. Puede almacenar hasta 350 mililitros de orina. Tener en cuenta que la eliminación de orina es de 1,5 litros al cabo del día, ¿vale? 1,5 litros. Entonces, 350 mililitros se almacena sin problema en esa vejiga urinaria. Aquí tenéis que la vejiga urinaria está formada, mirad la diapositiva de arriba, de las paredes de esa vejiga urinaria, y luego esas paredes conducen a un esfínter interno que es de músculo liso. Es como el sistema anal, tiene un esfínter interno de músculo liso y un esfínter externo de músculo esquelético. Por eso nosotros podemos controlar la micción, que se llama micción, porque es con 12, micción, ¿vale? La orina, podemos controlar la excreción de orina, la micción y la salida de la orina al exterior. Podemos controlarla
porque el esfínter externo de la vejiga urinaria es de músculo esquelético y, por tanto, de contracción o dilatación voluntaria, ¿vale? Entonces, os he dicho que la vejiga de la orina, en condiciones normales, puede almacenar 350 mililitros de orina. Cuando a esa vejiga de la orina llega una concentración superior a 750 mililitros, ya alrededor de los 500 mililitros, esos 500 mililitros, esos 500 mililitros lo que hacen es estirar las paredes de la vejiga. Y entonces, esa es la señal que se manda al sistema nervioso, concretamente a la médula sacra, se envía la señal del estiramiento de las células de la vejiga urinaria y eso provoca una respuesta por parte de esa médula sacra que es mediada por el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático, ¿qué hace? Empezar a contraer la vejiga urinaria. Esa contracción de la vejiga urinaria hace que sobre el esfínter interno aumente muchísimo la presión de la orina y ese esfínter interno se abre, ¿vale? Por la presión que ejerce el sistema nervioso parasimpático sobre las células de la vejiga urinaria. Entonces, esa presión hace que se abra ese esfínter interno. Y también la médula sacra manda señales hacia el esfínter externo de fibras esqueléticas, ¿vale? Produciendo la apertura de ese esfínter externo. O sea, la señal que dispara el fenómeno de dicción es que la vejiga urinaria está completamente llena, está por encima de los 500 mililitros, ¿vale? Y ese estiramiento de la célula es la señal que llega a la médula sacra. La médula sacra produce una respuesta hacia las células musculares lisas, una respuesta de contracción de las paredes de la vejiga urinaria, y esta misma contracción hace una presión importante sobre el esfínter interno que se abre ante esa presión y manda también una respuesta motora a través de las células motoras, a través de la inervación motora, manda una respuesta motora para que se abra el esfínter externo y se produzca la dicción. Pero nosotros controlamos la dicción, igual que controlamos la expulsión de heces, podemos controlar la expulsión de orina. ¿Y por qué? Pues porque cuando nosotros aprendemos, lo que hacemos es hacerlo mucho menos sensible hacia el estiramiento de las células de nuestra vejiga urinaria. Vamos aprendiendo, o nos vamos acomodando, mejor dicho, fenómenos de acomodación a la presión de nuestra vejiga urinaria, nos vamos acomodando. Y eso hace que ese estímulo sea más débil y en cierta manera inhibimos también al sistema nervioso parasimpático y al sistema nervioso motor para que no se produzca la dicción. O sea, lo que aprendemos es acomodar nuestra vejiga urinaria a la presión de la orina, de manera que el estímulo es mucho menos fuerte y por tanto llega hasta nuestra médula sacra y la respuesta del parasimpático es muchísimo menos fuerte, ¿vale? Eso es el fenómeno de acostumbramiento y el por qué somos capaces de controlar la producción de orina cuando somos mayores. ¿Lo aprendemos? Y yo ya he terminado, voy a volver a una diapositiva de atrás, un poco que me salté porque me parecía que estaba un poco fuera de lugar, que es esta, y me la salté porque aquí lo que hace mención es a las distintas osmolaridades dentro de la nefrona. Si tenemos 300 miliomoles en el túbulo proximal, en el asa de Henle, pues vamos teniendo los cambios que tenemos, ¿vale? Los cambios que tenemos desde una osmolaridad de 300 hasta una osmolaridad de 100, pasando por 1200, y vamos cambiando esa osmolaridad para llegar a un final de 50 miliomoles o 1200 miliomoles. ¿De qué depende? De la hormona antidiurética, ¿vale? Entonces tenéis que sin la hormona antidiurética, nuestra orina puede llegar a los 50 miliomoles, y con la hormona antidiurética, nuestra orina puede llegar a los 1200. La salté porque no habíamos dado todavía la hormona, ¿vale? Pero son los cambios a lo largo del túbulo de la nefrona en las distintas osmolaridades de la orina, ¿vale? Desde la orina primaria a la orina que sale, la orina ya definitiva, que es la que sale a través del túbulo colector. Y yo, dime. ¿Puedes repetir esto último? Que es que han empezado a hablar por la otra clase de ecología y se me han juntado las dos cosas y no me he enterado de nada. No, mira, que he dicho que me salté esta diapositiva en su momento porque no habíamos dado todavía la hormona antidiurética. No tiene importancia, ¿verdad? Que la diapositiva no te dice nada nuevo, lo que te dice es los cambios que se producen en la osmolaridad de la orina a lo largo de la nefrona, de la orina primaria, ¿vale? Hasta la orina final,
Y que esos cambios, pues bueno, en el túbulo proximal tenemos 300 milimoles, ¿no? Y esos 300 milimoles pues se pueden convertir en 100 milimoles cuando pasan a través del asa de Henle, ¿no? Y pasando por el 1200 y empezando por el 300, ¿vale? Y luego pasan en el túbulo distal, el túbulo colector, a conformarse la orina definitiva, que puede tener una osmolaridad final de 50 a 1200 milimoles. ¿De qué va a depender? Pues de la hormona antidiurética. Entonces, lo que ves al final, cuando te habla del túbulo distal, el túbulo colector, lo que ves es que con hormona antidiurética puede haber una osmolaridad hasta 1200 milimoles, y sin hormona antidiurética pues puede haber una osmolaridad de 50 milimoles. Porque si no hay hormona antidiurética no hay reabsorción de agua, ¿vale?